¿Crees que ya lo has visto todo sobre la decadencia romana? Pues no, hoy vas a conocer a la mujer que convirtió el Palacio Imperial en el mayor prostíbulo de la historia. Sí, prepárate, porque la historia de Valeria Mesalina no es para corazones frágiles. Ella fue la emperatriz que humilló a Roma con sus excesos, la esposa del pobre y torpe Claudio, un hombre que apenas sabía lo que pasaba en su propia cama, ni en su propio trono. Pero Mesalina, ay Mesalina, no se conformó con ser la consorte ejemplar, bella, joven, insaciable y ambiciosa, convirtió su deseo en un arma de poder, y su nombre en sinónimo de lujuria. Lo que vas a escuchar no está en los libros de historia escolar, y después de este relato, nunca volverás a ver Roma de la misma manera. Así que antes de empezar, hazle un favor a tu yo futuro, suscríbete ahora, porque aquí no te cuento cuentos, aquí desenterramos la Roma más sucia, la que la élite preferiría olvidar. ¿Listo? Pues agárrate, porque esta es la verdadera historia de la emperatriz ninfómana que avergonzó al imperio. Imagina la escena: el emperador Claudio, cojo, tartamudo y con fama de simplón, ocupa el trono más poderoso del mundo, mientras a su lado brilla Mesalina, apenas veinteañera, con la belleza y frescura de quien sabe que su poder no está en el Senado, sino en las miradas que la desean y en los hombres que puede manipular con un solo gesto. Según Tácito, Suetonio y Juvenal, Mesalina no solo era una emperatriz, era, para muchos, la representación viviente de la corrupción imperial. Juvenal, con su lengua afilada, llegó a escribir que Mesalina, bajo el manto de la noche, abandonaba el palacio y trabajaba incansablemente en un burdel, compitiendo con las prostitutas más baratas de Roma para ver quién aguantaba más clientes. Y ganaba ella, claro, porque cuando se trataba de excesos, Mesalina jugaba en otra liga. ¿Exageraciones de cronistas moralistas? Puede ser, pero lo cierto es que la joven emperatriz supo usar su sexualidad como una herramienta política. Se acostaba con senadores, gladiadores, actores, esclavos. Todo hombre con algo que ofrecer era, potencialmente, suyo, mientras Claudio se dedicaba a discursos tediosos y a firmar decretos que probablemente ni entendía. Mesalina tejía su red de poder entre sábanas revueltas y secretos susurrados. Porque en Roma, señores, la cama era muchas veces más poderosa que la espada, y Mesalina lo sabía mejor que nadie. Para entender el verdadero escándalo que provocó Mesalina, primero hay que conocer el contexto en el que vivía. Roma era un hervidero de intrigas políticas, de alianzas frágiles y traiciones disfrazadas de amistad. El Senado, lleno de hombres engalanados con togas impecables, no era más que un nido de víboras esperando el momento oportuno para devorarse entre sí. Y en medio de este ambiente, la joven emperatriz se convirtió en la dueña absoluta del juego, pero no con discursos brillantes ni con estrategias militares, sino con algo mucho más primitivo: deseo. Porque Mesalina entendió que los hombres más poderosos de Roma tenían dos debilidades que los hacían caer como moscas: el poder y el placer. Y ella les ofrecía ambos, al precio de su absoluta sumisión. Juvenal, en su sátira Vi, la retrata como una mujer insaciable, capaz de abandonar el palacio imperial de noche, ocultando su identidad, para prostituirse en los burdeles más sórdidos de la ciudad. Allí, dice, adoptaba un nombre falso y competía con las prostitutas comunes, desafiándolas en resistencia, número de clientes y descaro. ¿Fantasía de un cronista moralista? Quizá, pero lo fascinante es que estas historias calaron hondo en la memoria colectiva de Roma, porque encajaban perfectamente con la imagen de Mesalina, una emperatriz sin límites, que convertía el sexo en espectáculo y la política en un juego de alcoba. Suetonio, por su parte, la menciona como una mujer cuya ambición no conocía freno, capaz de manipular a Claudio sin que él siquiera lo notara. Y es que Claudio, por mucho que fuera emperador, no era exactamente un prodigio de sagacidad. La historia augusta lo describe como un hombre distraído, obsesionado con el papeleo y las discusiones jurídicas, que probablemente nunca imaginó que mientras él firmaba edictos tediosos, su esposa estaba, literalmente, organizando orgías en el mismo palacio imperial.
porque Mesalina no se conformaba con placeres ocultos, según diversas fuentes, llenaba los jardines imperiales de fiestas donde corría el vino, la música y, por supuesto, los cuerpos desnudos de esclavos y cortesanos. Pero lo más interesante es que, detrás de todo ese libertinaje, había una estrategia. Cada amante de Mesalina no era solo un desahogo de su deseo, era un peón en su tablero político. Los senadores que se acostaban con ella le debían favores, los gladiadores le daban popularidad entre el pueblo, los actores y artistas alimentaban su imagen pública. Era como si hubiera comprendido, siglos antes que Maquiavelo, que el poder no siempre se toma por la fuerza, a veces se toma susurrando al oído correcto, o entre las sábanas correctas. Mientras tanto, Claudio seguía siendo el hazmerreír del imperio. Los cronistas antiguos lo pintan como un hombre bonachón, incapaz de ver la traición aunque la tuviera delante. Imagínalo firmando decretos sobre impuestos o leyendo discursos sobre la expansión del imperio, mientras a escasos metros, su esposa tejía la red de corrupción sexual más grande de la Roma imperial. Es casi poético, en el sentido más cruel y sarcástico posible. Y Roma, esa ciudad acostumbrada a ver de todo, comenzó a murmurar. Porque si hay algo que los romanos adoraban más que el vino y los juegos en el Coliseo, eran los chismes. Cada burla sobre Claudio, cada relato sobre las andanzas nocturnas de Mesalina, se extendía como fuego en un bosque seco, y poco a poco, la emperatriz dejó de ser simplemente una figura poderosa para convertirse en un símbolo de escándalo, un recordatorio de que el poder absoluto, sin frenos morales, podía convertir el corazón del imperio en una cloaca de excesos. ¿Y sabes lo peor? Que todo esto no había hecho más que empezar, porque Mesalina, con su ambición desbordada, todavía tenía reservada para Roma la mayor humillación imaginable, una que ni siquiera Claudio podría ignorar. Si hasta aquí la historia te parece exagerada, espera a escuchar lo que venía después, porque Mesalina, lejos de conformarse con sus escándalos nocturnos y sus orgías palaciegas, decidió subir la apuesta y cruzar una línea que ni siquiera los romanos, tan acostumbrados a la decadencia, podían tolerar. Consciente de que Claudio era demasiado ingenuo, o demasiado ocupado redactando edictos inútiles para sospechar de ella, comenzó a eliminar discretamente a cualquier rival político que pudiera interponerse en su camino. ¿Cómo lo hacía? Muy sencillo: seducción, acusaciones falsas y, por supuesto, una eficiente red de amantes que la mantenían informada de todo lo que ocurría en el Senado y en los pasillos del poder. Era, literalmente, la emperatriz que gobernaba con la almohada como cetro y con las sábanas como campo de batalla. Pero el verdadero golpe llegó cuando conoció a Cayo Silio, un apuesto y ambicioso senador que, a diferencia de los demás, no solo cayó rendido ante sus encantos, sino que empezó a soñar con algo impensable: arrebatarle el trono a Claudio. Suetonio y Tácito coinciden en que Mesalina y Silio iniciaron una relación tan apasionada como peligrosa, y lo increíble es que ella, ya sin preocuparse por las apariencias, comenzó a vivir con él prácticamente como si fueran marido y mujer, mientras Claudio seguía felizmente ajeno a todo. Hasta aquí podría parecer la típica historia de adulterio imperial, pero lo que vino después fue digno de una tragedia romana. Porque Mesalina, en un acto de soberbia sin precedentes, organizó una ceremonia de boda con Silio, mientras seguía casada con el emperador. Sí, así como lo oyes, la emperatriz se casó en secreto con su amante, y no en un rincón oscuro de Roma, sino en una ceremonia pública, llena de lujos, banquetes y testigos. Juvenal se burla de este episodio, describiendo la boda como una farsa obscena, una bofetada directa al honor del emperador. Imagínate la situación: Claudio, el hombre más poderoso del mundo, convertido en el hazmerreír de todo el imperio, mientras su esposa celebraba unas nupcias que eran, en esencia, una declaración de guerra política. Porque Silio no se conformaba con ser el nuevo juguete de Mesalina, planeaba, con su apoyo, deponer al emperador y quedarse con el trono. Y lo peor es que Roma entera lo sabía. Los rumores corrían como pólvora,
¿ya te enteraste? La emperatriz se ha casado, y el emperador ni se ha dado cuenta. Este fue el punto de no retorno. Los enemigos de Mesalina, que hasta ese momento habían tolerado sus excesos porque también se beneficiaban de ellos, comprendieron que ella se había vuelto demasiado peligrosa. Claudio, finalmente, fue despertado de su letargo por sus consejeros más leales, quienes le abrieron los ojos a la cruda realidad. Su esposa no solo lo engañaba descaradamente, sino que estaba conspirando para destronarlo. Y cuando Claudio, con su eterna torpeza, entendió lo que ocurría, ya era demasiado tarde para cualquier reconciliación. Mesalina había sellado su destino con esa boda impía, y Roma, expectante, se preparaba para presenciar el escándalo más grande de su historia reciente, porque si hay algo que Roma sabía hacer bien, era destruir a los que se atrevían a volar demasiado cerca del sol. Y Mesalina, con su ambición desmedida y su desprecio absoluto por las reglas, estaba a punto de descubrirlo de la forma más brutal posible. La noticia cayó sobre Claudio como un rayo en cielo despejado, o mejor dicho, como un rayo en la cabeza de alguien que apenas sabe que es un cielo despejado. El emperador, confundido, incrédulo, casi infantil en su desconcierto, escuchó a sus consejeros relatarle la historia. Señor, vuestra esposa, la augusta emperatriz Mesalina, se ha casado con otro hombre. Imagina el silencio sepulcral que debió seguir a esas palabras, roto únicamente por el tartamudeo nervioso de Claudio, que probablemente preguntó varias veces si aquello era una broma. No lo era, la boda había sido pública, ostentosa, comentada por todo el pueblo como si fuera el espectáculo del año. Roma entera sabía que el emperador era, literalmente, el último en enterarse. Los consejeros, entre ellos el influyente Narciso, aprovecharon ese momento de confusión para tomar las riendas. Claudio, con la dignidad por los suelos, estaba a punto de convertirse en la marioneta de sus propios ministros, quienes, alarmados por la osadía de Mesalina y Silio, entendieron que debían actuar rápido si no querían perderlo todo. Narciso, que no era precisamente un alma caritativa, comprendió que esta era su oportunidad de consolidar poder, convenció a Claudio de que debía firmar la orden de ejecución no solo contra Silio, sino también contra Mesalina. Pero aquí viene lo fascinante. Mientras Claudio dudaba, incapaz de imaginar la muerte de la mujer que había compartido su lecho, Mesalina no se quedó de brazos cruzados. Apenas se enteró de que la verdad había estallado como un volcán, salió de palacio y, acompañada por sus hijos, comenzó una desesperada carrera por salvar su vida. Según Tácito, la emperatriz, aún con la toga suelta y el maquillaje corrido por las lágrimas, corrió hacia los jardines donde Claudio descansaba, intentando verlo antes de que la sentencia se cumpliera. Y aquí es donde el sarcasmo de la historia brilla por sí solo. Aquella mujer que había humillado a Roma, que había despreciado las normas y usado su cuerpo como arma política, de pronto se encontraba rogando como cualquier esposa abandonada, prometiendo fidelidad y amor eterno al hombre que había sido su mayor víctima. Mientras tanto, Narciso, viendo el peligro de que Claudio, blando como siempre, se dejara convencer, decidió adelantarse. Envió a unos centuriones con la orden directa de acabar con Mesalina antes de que lograra su cometido. Y el final fue tan grotesco como poético. La emperatriz, acorralada en los jardines de la villa donde esperaba la clemencia de su esposo, intentó suicidarse clavándose una daga, pero, incapaz de reunir el valor, temblaba con la hoja apenas rozándole el pecho. Fue entonces cuando uno de los soldados, harto de aquella escena patética, le quitó el arma y la atravesó sin ceremonias. Juvenal, siempre ácido, relata que ni siquiera en su muerte Mesalina tuvo la grandeza de una heroína. Murió como había vivido, enredada en sus pasiones, pero incapaz de asumir las consecuencias. Claudio, al recibir la noticia, reaccionó con la misma frialdad con la que uno firma una requisición de grano. Comió, bebió, y, según Suetonio, pidió a los invitados de la cena que no hablaran del tema. Así,
el emperador ingenuo sobrevivía una vez más, y Roma aprendía que ni la belleza ni la seducción podían salvarte cuando tus excesos se volvían demasiado insoportables, incluso para la ciudad más corrupta del mundo antiguo. Mesalina había jugado a ser diosa, pero terminó recordando que en Roma, los dioses no toleraban la soberbia de los mortales. La muerte de Valeria Mesalina no fue solo el final de una mujer, fue la caída estrepitosa de un mito, un símbolo viviente de la decadencia y la hipocresía del Imperio Romano. Pero lo fascinante, y también trágico, es que su legado no se perdió en el olvido ni en los archivos polvorientos de la historia. Más bien, su nombre se convirtió en un arma arrojadiza, un epitafio sarcástico para cualquier mujer poderosa que osara romper los moldes de la sociedad patriarcal romana. Mesalina pasó a ser sinónimo de mujer promiscua, manipuladora y peligrosa, la encarnación del descontrol sexual y la ambición desmedida. De hecho, hasta hoy, cuando alguien menciona ese nombre en contextos históricos o culturales, se está invocando un estereotipo que mezcla realidad, leyenda y un buen puñado de misoginia. Pero volvamos a los hechos. La caída de Mesalina tuvo un efecto dominó en la política romana. Claudio, sorprendentemente, no perdió el trono ni el respeto de sus generales, aunque sí la poca autoridad que le quedaba para manejar la corte. Su reputación de emperador distraído se consolidó, y aunque intentó limpiar el nombre de la dinastía Julio-Claudia, el daño ya estaba hecho. Sus consejeros, especialmente Narciso, aprovecharon para reforzar su poder y purgar a los partidarios de Mesalina, quienes fueron ejecutados o desterrados con una eficacia implacable. Lo irónico es que a pesar de su carácter tiránico y despiadado, Claudio logró sobrevivir a uno de los escándalos más grandes de la historia romana sin caer en desgracia total, algo que dice mucho del caos y la corrupción que reinaban en la ciudad eterna. Roma era una bestia hambrienta de sangre y espectáculo, pero también un teatro donde la hipocresía brillaba más que el oro. La ciudad que adoraba las orgías en sus fiestas oficiales era la misma que condenaba en público a una mujer por practicar exactamente lo mismo. Pero, ¿qué hay de Mesalina como persona detrás del mito? Aquí la historia se vuelve más complicada, porque aunque los relatos antiguos la pintan como una femme fatale sin escrúpulos, es probable que muchas de esas versiones estén teñidas por el machismo y la propaganda política de sus enemigos. No olvidemos que la historia la escriben los vencedores, y en este caso, los cronistas del imperio tenían todo el interés en destruir su imagen para justificar la purga que siguió a su caída. Por ejemplo, algunos historiadores modernos sugieren que Mesalina pudo haber sido una mujer adelantada a su tiempo, que utilizó su sexualidad como única arma en un mundo dominado por hombres y donde la política era un juego mortal para cualquier mujer. En un imperio donde las mujeres eran oficialmente invisibles en el poder, ¿qué otra opción le quedaba para sobrevivir y proteger a sus hijos? El poder real estaba en manos de hombres, y ella, con sus métodos poco ortodoxos, intentó hacer lo que pudo para mantenerse a flote en un mar de tiburones. Pero claro, esa perspectiva no excusa las atrocidades y excesos que las fuentes atribuyen a Mesalina. Las orgías, los juegos sexuales extremos, la traición abierta a su esposo, todo eso es parte del folclore oscuro que rodea a esta figura histórica. Lo que sí es innegable es que su vida y muerte reflejan el doble estándar brutal que ha acompañado a la sexualidad femenina a lo largo de la historia. Mientras los emperadores podían tener decenas de amantes sin perder reputación, Mesalina pagó con su vida el precio de su libertad sexual y su ambición. Su caída fue un espectáculo público, una advertencia para todas las mujeres que osaran desafiar las normas, pero también es un recordatorio de que el poder, cuando se ejerce sin límites ni escrúpulos, puede devorar incluso a quienes lo poseen. Y, en última instancia, Mesalina terminó siendo víctima de la misma maquinaria que ella había utilizado para manipular a Roma, un sistema brutal, despiadado y profundamente hipócrita que no toleraba ni la transgresión ni la independencia femenina. Así que cuando pienses en Valeria Mesalina, no solo imagines a la emperatriz ninfómana de las leyendas, piensa también en la mujer atrapada en una jaula dorada,
con el mundo a sus pies y las manos atadas por las cadenas invisibles del poder y la misoginia. Y si algo queda claro es que su historia no es solo un escándalo antiguo, sino una lección atemporal sobre el precio que se paga por romper las reglas del juego en un mundo que no está dispuesto a cambiar. Ahora bien, si creías que la historia de Mesalina terminaba con su muerte y un par de hojas en los libros de historia, prepárate para el giro más perverso de todos, la manera en que su figura fue utilizada, manipulada y hasta prostituida por siglos de historiadores, dramaturgos, y claro, esos chismosos de Roma que nunca perdían la oportunidad de una buena intriga, porque la fama de Mesalina no murió con ella, al contrario, fue alimentada y exacerbada por escritores como Juvenal, Suetonio y Tácito, quienes, con su pluma afilada y su sarcasmo afiladísimo, convirtieron a la emperatriz en la personificación del vicio y la corrupción. Estos cronistas, casi siempre hombres con una agenda política, presentaron a Mesalina como la encarnación del caos, la lujuria desatada y la traición absoluta, pero detrás de esa imagen sensacionalista hay un claro interés por desviar la atención de los verdaderos problemas que aquejaban a Roma: la inestabilidad política, la corrupción en la administración y el miedo constante a las revueltas y traiciones que sacudían al imperio. Así, la figura de Mesalina se convirtió en un chivo expiatorio perfecto, un blanco fácil para las frustraciones y críticas sociales. Y aquí viene el punto que más me encanta para un buen toque de sarcasmo: mientras Claudio era retratado como el emperador torpe y débil, incapaz de controlar ni siquiera a su esposa, Mesalina era la villana perfecta, una especie de supervillana sexual, con poderes casi sobrenaturales para manipular y destruir. Vamos, un personaje digno de cualquier serie de televisión moderna sobre realeza y traiciones, pero con un poco más de toga y menos kji. Por supuesto, esta exageración no es exclusiva de la antigüedad. En la cultura popular, desde novelas históricas hasta películas y series, Mesalina sigue siendo ese arquetipo de mujer fatal que seduce, traiciona y acaba con imperios, o al menos, con matrimonios. Y aunque esta imagen vende, no podemos evitar preguntarnos: ¿qué tan justa es esa representación? ¿No será que estamos viendo la historia a través del filtro del machismo y la moral conservadora? Si dejamos de lado el escándalo y el morbo, y miramos la figura de Mesalina con ojos más críticos, encontramos a una mujer que supo jugar en un terreno donde casi ninguna otra podía, que usó lo que tenía a mano, su belleza, su inteligencia, su sexualidad para intentar sobrevivir y, de paso, gobernar. Porque, aunque parezca increíble, Mesalina tenía un poder real, y no solo a través de sus amantes o su relación con Claudio, sino también en la forma en que influía en decisiones políticas y nombramientos importantes. Pero claro, como suele pasar con las mujeres poderosas, ese poder no era tolerado ni aceptado, se veía como una amenaza que debía ser erradicada. Por eso, al final, Mesalina fue víctima no solo de sus propios excesos, sino de un sistema que no perdonaba a quienes desafiaban sus límites. Y si quieres, es ahí donde la historia se vuelve trágica y fascinante. Una mujer que pudo ser reina y terminó siendo leyenda negra, condenada por una sociedad que nunca quiso comprenderla del todo. Así que la próxima vez que escuches el nombre de Mesalina, recuerda que detrás del escándalo hay una historia mucho más compleja y humana, de poder, ambición, lucha y, por supuesto, de un implacable juego de traiciones que hicieron de Roma la máquina de drama político que todos conocemos. Pero si te quedas solo con la ninfómana desenfrenada que humilló a Roma, te estás perdiendo el verdadero meollo del asunto. Pero el verdadero poder de Mesalina no residía solo en sus orgías ni en sus matrimonios secretos. Su fuerza radicaba en su capacidad para manipular el entramado político del imperio con la destreza de una general en el campo de batalla. No era solo una emperatriz que se entregaba al desenfreno. Detrás de esa fachada de libertinaje había una mente calculadora que sabía que en Roma, el sexo y la política eran dos caras de la misma moneda, y ella, con una sonrisa astuta y una mano firme, movía ambas piezas como si de un juego de ajedrez se tratara.
Uno de sus movimientos más maquiavélicos fue la consolidación de su red de aliados y espías dentro del palacio. No bastaba con ser la esposa del emperador. Había que controlar a sus consejeros, a los generales, a los senadores y hasta a los esclavos que susurraban secretos en los pasillos oscuros del poder. Mesalina sabía que la información era la verdadera moneda de cambio, y no dudaba en emplear sobornos, chantajes o incluso amenazas para mantener su influencia intacta. Su mano llegó a nombrar y destituir funcionarios, decidir sentencias y hasta influir en la política exterior. Por ejemplo, se dice que tuvo un papel clave en la ejecución de ciertos rivales políticos que ponían en peligro la estabilidad del régimen, todo bajo la excusa de proteger al emperador Claudio. Claro, no con la sutileza de un estadista, sino con la brutalidad propia de una mujer que no estaba dispuesta a perder ni un ápice de poder. Los historiadores antiguos, entre ellos Tácito y Suetonio, no escatimaron en detalles para denunciar sus excesos y su crueldad. Suetonio la describió como una mujer astuta y cruel, capaz de fingir lágrimas y besos para luego clavar el puñal por la espalda. Y, claro, no faltan los relatos de orgías donde el vino y el sexo corrían en cantidades industriales, donde la moral era solo un concepto difuso y las reglas sociales se desintegraban bajo el peso de la lujuria descontrolada. Sin embargo, el sarcasmo histórico no puede evitar señalar que la mayor ironía de Mesalina fue que, a pesar de toda esa audacia y manipulación, terminó siendo incapaz de prever su propia caída, quizá porque, en el fondo, confiaba demasiado en la ceguera de Claudio o en la lealtad de sus seguidores, o simplemente porque el exceso siempre cobra factura, y Roma, con su insaciable hambre de sangre y espectáculo, no perdona a quienes desafían sus límites. Es esa mezcla de poder y autodestrucción lo que convierte a Mesalina en una figura tan fascinante y, al mismo tiempo, tan trágica. Un ejemplo vivo de cómo la ambición puede ser el motor de la grandeza, y también la sentencia de muerte cuando se desborda sin control. Su nombre es una advertencia para todos los que sueñan con el poder absoluto sin medir las consecuencias. Pero ningún relato sobre Mesalina estaría completo sin sumergirse en la espiral de locura y paranoia que envolvió sus últimos días, ese crescendo dramático, digno del mejor guión de tragedia griega, solo que con toga y sandalias. Mientras la emperatriz jugaba a ser reina de la noche romana, también se tejían en secreto hilos de traición a su alrededor, y no precisamente por parte de enemigos lejanos, sino de aquellos que una vez caminaron a su lado. El telón comenzó a caer cuando sus excesos ya no eran solo un escándalo privado, sino una amenaza pública que ponía en jaque al propio emperador Claudio y a la estabilidad del imperio. El punto de quiebre llegó con la farsa que muchos llaman el matrimonio secreto de Mesalina con Gayo Silius, un joven noble romano que, según algunos relatos, fue usado como un peón en su juego de poder, aunque otros dicen que fue cómplice o incluso amante. Imagina la escena: la emperatriz, vestida con la arrogancia de quien cree que puede retar al mismísimo destino, decide casarse en secreto mientras Claudio se encuentra fuera de Roma, un acto que no solo era una bofetada monumental al emperador, sino un suicidio político envuelto en escándalo sexual y político. Cuando Claudio se enteró, la reacción fue tan rápida como despiadada. Se cuenta que Narciso, su consejero más cercano, no perdió tiempo en organizar la captura y ejecución de Mesalina y Silius. La acusación de traición fue suficiente para que el Senado romano aprobara la sentencia sin debate, pero lo más impactante fue la rapidez con la que la emperatriz fue arrancada de la cúspide del poder y llevada a la muerte sin piedad ni remordimientos. La ironía final fue que el hombre que Claudio había subestimado y permitido que gobernara a su lado durante años, ahora se convirtió en su verdugo. Los detalles macabros de su ejecución varían según la fuente. Algunos dicen que fue asesinada en los jardines imperiales, otros que fue decapitada en privado para evitar un escándalo mayor. Pero lo que nadie duda es que su muerte fue tan humillante como su vida fue descontrolada, un castigo ejemplar que sirvió para que Roma, al menos en apariencia, respirara aliviada y volviera a poner sus ojos en un emperador que parecía más un títere que un gobernante. Lo fascinante es cómo, a pesar de su caída,
el mito de Mesalina creció en intensidad y alcance. Se convirtió en una figura simbólica que encarnaba el temor romano hacia el poder femenino, la sexualidad desatada y la traición. Su historia fue usada como advertencia, como escarmiento, y, por qué no decirlo, como puro entretenimiento para una sociedad que adoraba los chismes escandalosos y las historias de traiciones palaciegas. Así que mientras Claudio trataba de recomponer su imagen y limpiar el desastre que dejó su esposa, el pueblo romano ya tenía a su nueva leyenda negra, una mujer cuya ambición y libertinaje parecían tener un precio demasiado alto, y cuya sombra oscura aún persiste siglos después. Y llegamos al final de esta tragedia romana, al último acto del drama que fue la vida y muerte de Valeria Mesalina. Esa emperatriz cuya historia es un cóctel explosivo de poder, sexo y traición que aunque pasen los siglos, sigue despertando pasiones y debates. Pero antes de cerrar el telón, déjame recordarte que Mesalina no fue solo la ninfómana que humilló a Roma con sus excesos, sino una mujer atrapada en una estructura donde el poder femenino era visto como una amenaza que debía ser destruida. Su vida es una advertencia y una lección sobre los límites, el control y el precio que se paga cuando se intenta quebrantar el status quo de un imperio dominado por hombres. Su legado, tan vilipendiado y caricaturizado por historiadores con agendas propias, se extiende mucho más allá de las orgías y conspiraciones que todos conocemos. Nos invita a cuestionar cómo la historia ha sido escrita, por quién y para qué, y a preguntarnos si en realidad el verdadero pecado de Mesalina fue ser una mujer poderosa y libre en una época que no permitía ni una pizca de eso. Hoy, cuando hablamos de ella, no solo recordamos a la mujer que desafió al emperador Claudio, sino a un símbolo de cómo la sexualidad femenina sigue siendo, siglos después, un terreno minado de prejuicios y juicios implacables. Mesalina es el espejo donde podemos ver reflejadas muchas de las luchas actuales sobre poder, género y reputación, pero con un telón de fondo de mármol y sangre romana. Así que si esta historia te ha hecho replantear lo que sabes sobre el poder y la historia, si te gusta que te cuenten lo que los libros de texto prefieren callar, te invito a quedarte aquí, suscribirte y acompañarme en este viaje por los rincones más oscuros y fascinantes de la Roma imperial, porque aquí no solo hacemos historia, la vivimos, la cuestionamos y la revivimos con todo su dramatismo y crudeza. No olvides dejar tu comentario, compartir el video con esos amigos que aman el drama y la historia, y activar la campanita para que no te pierdas nada. Valeria Mesalina puede haber muerto hace casi 2000 años, pero su historia, esa historia, amigo mío, está más viva que nunca, y nosotros, por suerte o por desgracia, seguimos atrapados en su telaraña. Gracias por acompañarme en esta saga. Hasta la próxima, donde seguiremos desenterrando los secretos que la historia quiso sepultar, porque en este canal, la verdad siempre sale a la luz.